Vamos a hablar de un tema en este día, para algunos tal vez bien conocido, para otros posiblemente nunca han escuchado esta historia que sale del Antiguo Testamento en el segundo libro de Samuel, capítulo 21. Samuel capítulo 21, ahí nos vamos a detener un momentito en esta tarde, siempre con este pensamiento de darnos cuenta cómo hay, se oye fuerte la palabra, pero hay madres que son tenaces, hermano. Amén. Dijo una señora que estaba corriendo para la Casa Blanca hace unos años aquí en Estados Unidos, dijo, nunca, dice, como dije en inglés, dice, I never took no for an answer. Queriendo decir, nunca se dio por vencida. Y en este pasaje de la Biblia encontramos la historia de una mujer que casi no se escucha nada en la historia bíblica, quedó escondida en el Antiguo Testamento. Y recuerdo que hablamos acerca de esto hace quizás, no sé, unos 4 o 5 años, y estaba pensando en esto, y es bonito que la gente vea no sé si la palabra tenacidad es correcta, pero la resistencia y la perseverancia de una mujer, que es lo que nosotros aprendemos acá. En el capítulo 21 del segundo libro de Samuel, cuando ya todos lo tengan, me dicen amén. Ya, o no lo había dicho todavía. Capítulo 21 del segundo libro de Samuel, capítulo 21. Y cuando lo tengamos, o si no tiene Biblia, por favor nos deja saber y le conseguimos una Biblia y nos ponemos en pie, por favor, para todos así leer esta historia que, si le pone atención, es una historia bien particular, que nos deja a nosotros, como decimos, quedamos admirados de ver cómo estaban pasando las cosas. ¿Ya lo tenemos todos? Bueno, dice la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, que hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino que del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Versículo 3. Dijo pues David a los Gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata, ni sobre oro con Saúl, ni con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo se los daré. Voy a parar, una historia media rara, ¿verdad? Para el Día de las Madres. Muy una historia sanguinaria.
triste para Israel. Estamos hablando de durante el reinado de David. O sea, no era que era un rey malo que estaba reinando. Pero eso era lo que estaba sucediendo. En esa familia de Saúl había un muchacho llamado Mefiboset. Han escuchado la historia de Mefiboset, ¿verdad? El que David llevó a comer a su mesa. Pero ya David había hecho un pacto con él. Entonces, cuando ellos están pidiendo los hijos de Saúl de esa descendencia, él tenía que perdonarle la vida a Mefiboset porque ya él había hecho un pacto con ese muchacho que iba a comer a su mesa para siempre. Entonces aquí dice versículo 7, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai Meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Allí es donde entra este personaje histórico en el versículo 10. Y dice que Rispa, la hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Amén. Vale hacer una pausa ahí, ¿verdad? Estamos hablando de más o menos 5 o 6 meses esa señora cuidando esos cadáveres. O sea, está bien cuidar a una persona que esté viva, pero estar cuidando cadáveres en descomposición, eso era lo que esta señora estaba haciendo. Por más o menos 5 a 6 meses, desde el principio de la siega hasta que llovió. Versículo 11 dice, y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo y los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de ello. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, gracias Señor por su palabra. Padre bueno, que aún estas historias que no nos gustan, que a veces no entendemos, Señor, que nos parecen bastante absurdas, pero que son una realidad. Su palabra nos dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza han sido escritas, Señor. Le damos gracias porque aquí podemos aprender una determinación de una persona, Señor. Gente que no se da por vencida. La resiliencia de alguien, Señor. Le damos gracias, Padre eterno, por todas las personas que están escuchando ese mensaje. A lo mejor nunca habían leído este pasaje de la Biblia, Señor.
pero que esta noche o esta tarde, Padre eterno, podamos aprender de esta historia una enseñanza que nos quede marcada por una eternidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios. Pueden tomar asiento. Cuando llegamos a esta historia del Antiguo Testamento, ya obviamente nos dimos cuenta que en ese tiempo estaba el rey David como rey en Israel. Y a algunos les encanta leer historia. Esto lo puede encontrar, parte de esto, o sea, todo el primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, que encontramos todas estas historias y todas las guerras. Y ya David prácticamente tenía, ya como decimos, bastante controlado el país. Pero luego él se da cuenta que no está lloviendo sobre la tierra. Y eso le trae una pregunta, como quien dice, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya llevaba 3 años de que no llovía sobre la tierra. Y David hace lo correcto. Él consulta a Dios y le pregunta a Dios, ¿por qué es que no está lloviendo sobre la tierra? Para el pueblo de Israel, cuando no llovía, estaban hablando, según la ley, que era que Dios los había castigado por haber desobedecido en alguna manera. Así lo veía el pueblo de Israel. Entonces no era simplemente, como decimos, una sequía agrícola, sino que tenía, como dicen, un significado espiritual también. No era que las cosas que, como aquí, deja de llover y la gente, bueno, no está lloviendo. Para Israel era diferente. Porque Dios le había dicho al pueblo de Israel, si me son obedientes, yo les voy a enviar la lluvia a su tiempo. Que no les va a faltar lluvia. Pero el día que ustedes desobedezcan, en vez de lluvia, yo les voy a dar polvo y les voy a dar ceniza. O sea que la lluvia se iba a terminar y eso produce enfermedad y produce hambre. Entonces para ellos esa sequía estaba simbolizando no un problema externo, sino un problema espiritual. Amén. Bueno, quizás vamos a aplicar esto acá a nuestra vida también, porque muchas veces los problemas externos que se ven tal vez no simplemente son problemas externos, sino problemas internos, problemas de desobediencia, problemas de pecados que no se han confesado delante de Dios. Y allí es donde muchas veces se ve el desajuste en lo externo. Pero David hace una pregunta a Dios: ¿por qué no está lloviendo? ¿No se ha hecho esa pregunta a usted alguna vez? ¿Por qué será que las cosas me están saliendo mal? ¿Alguien? Y una vez, cuando yo me crecí en el campo, les cuento a bastantes, y me estaba un señor que trabajaba ahí cerca de la casa, y yo iba caminando así, lo hallé en el corredor de la casa y lo había sentado y estaba llorando. Y yo pensé que quizás alguien había muerto de la familia, y entonces y le pregunto que si todo estaba bien, y me dice no, que estaba preocupado porque si era que estaba en desobediencia delante de Dios, porque las cosas no le estaban saliendo bien. Y algo bastante raro, que yo también me hubiera preocupado quizás, porque me dice él, hace 3 noches, me dice, me cayó un alacrán en la hamaca en la noche mientras estaba durmiendo. ¿Alguien lo ha mordido un alacrán acá? No, nunca lo ha mordido un alacrán. Oh my goodness. No se creció en el campo quizás. Cuando una persona lo pica un alacrán, bueno, hermano Antonio, hasta las culebras, ya ese es otro nivel ya. Tiene que ser ya un pecado muy grande ya. Hasta las casas se le han metido aquí. Y todo lo mordió, dice. Ayer, me dice, me levanto en la mañana, me pongo la ropa, me dice, y dice, arreglándose la bolsa del pantalón, y tenía otro alacrán en la bolsa del pantalón y le mordió la mano. Y ahorita, me dice, que acabo de ensillar el caballo, me dice, allá se ponen las espuelas que se ponen para andar a caballo, se ponen en las bolsas de las monturas.
meto la mano a sacar, me dice ¿cómo le llaman a las espuelas? Meto la mano a sacar la espuela para ponerme los zapatos, otro alacrán. Y se puso a llorar y quejándose delante de Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando? Al menos hizo algo bueno, ¿verdad? No dijo, alguien me ha hecho una brujería o algo, sino que empezó a preguntarle al Señor. Y David llega a eso y dice, y va donde el Señor y dice, ya tenemos 3 años de que no está lloviendo, algo tiene que andar mal acá. Porque acuérdese que David era un hombre conforme al corazón de Dios, él sabía llevar sus quejas delante de Dios. Y eso es bueno hacerse esa pregunta. Algo posiblemente está pasando. Y a veces cuando llegan cosas, a veces yo me pongo a pensar, a veces sería que pasó algún misionero por la iglesia y no le dimos una ofrenda, o sería que tuvimos la oportunidad de ayudarle a alguien. Si a veces las oportunidades se dan, como dijo alguien una vez, me dice a mí, quisiera invitarlo a comer. Entonces le digo, no, vamos juntos, pero yo voy a pagar la comida. No, me dice, no me quite la bendición, me dice. Y le digo, entonces dígame a dónde nos vemos mañana otra vez. Entonces muchas veces Dios, o sea, es porque tal vez nos quiere bendecir a nosotros de alguna manera, y a veces nosotros no podemos ver eso. Y David era una persona conforme al corazón de Dios, y él dice, algo tiene que andar mal acá, y por eso ha parado la lluvia. Entonces, esto tiene un contexto grandísimo y no lo quiero tener aquí hasta las 6 de la tarde. Pero para entender mejor esto, nosotros tenemos que ir más atrás, aún hasta 400 años atrás, en el capítulo 9 de Josué, mucho atrás. Josué hizo un pacto con ese pueblo de estos gabaonitas que menciona ahí, que nunca los iba a destruir. Aunque ellos llegaron con astucia, con engaño, donde Josué, cuando usted lee el libro, el capítulo 9 de Josué, se da cuenta la astucia que ellos tuvieron para hacer el pacto con Josué. Pero como sea, Josué hizo un pacto delante de Dios que no los iba a destruir. Y cuando llegó Saúl a reinar, entonces Saúl empezó, como decir, a matarlos a todos ellos. Y allí es donde Dios le dice a David, es por causa de Saúl que mató a estas personas, y esto se necesita, o sea, como quien dice, esto se tiene que arreglar. Y es cuando va donde ellos y les dice, como bien, vamos a tener que arreglar esto, ¿qué es lo que yo puedo hacer por ustedes? Y algo raro le piden al rey en aquel momento, algo que tenía que ver bastante con la ley de Moisés, aunque nunca se hablaba de que iban a ser 7, pero obviamente 7 es que el número perfecto de Dios, y David entendió que lo que ellos estaban pidiendo era justo para que se sanara la tierra y todo lo que estaba pasando. Y en ese escenario de lo que estaba pasando en Israel es donde aparece esta mujer que aquí la Biblia dice que era concubina de Saúl. No era ni siquiera la esposa de Saúl, sino que era una, como dice, de las sirvientes que llegaron ahí, y luego tuvo 2 hijos del rey, y esos muchachos estaban ya creciendo. Entonces, en términos sociales, está hablando de una mujer que no tenía voz, no tenía voto, no era alguien, como decía, aunque vivía en el palacio, pero ella no podía tomar decisiones. En aquel momento simplemente le toca ver que sus hijos son llevados a la horca, literalmente. Y allí es donde esto toma una, como decimos, la historia se empieza a poner bastante conmovedora. En medio de esta crisis, vemos nosotros un amor de una mujer que o sea, como quien dice que llega hasta donde uno no se puede imaginar que el amor de una madre puede llevar. Amén. Se quedan sin comer porque coman los hijos. Amén. El último pedacito de cake que se lo guardan allá a él. Es así. Ahí se van a dar, los jóvenes se van a dar cuenta. O sea, es algo que uno no se lo puede explicar. Pero no se duerme hasta que llegue el último a la casa, ¿verdad?
No se puede dormir. En El Salvador a los muchachitos, a los niños les dicen cipotes. No es una mala palabra. Y a veces, ya me dice mi esposa, no le digas así. Y le digo, y no sé cómo hacer con estos cipotes. Le digo, ¿qué cipotes? Los de la iglesia. Ya no les digas cipotes. Ay, los chamacos. Sí. Y mi mamá, de los 2 hijos mayores, tenía más de 60 años y siempre en los cipotes. Y no se dormía porque Romeo no había llegado todavía. De más de 60 años y el otro de más de 50 años. Sabía que andaban en cuestiones de ministerio, que habían salido para un servicio, para una festividad o algo. Pero ahí estaba. No he escuchado todavía. No ha pasado. Para ella, aunque tenían 60 años, 70 años, siguen siéndolos y todos los días le llaman. Amén. Así que no es, muchachos, teenagers, los que están acá y los más grandes, no es que su madre sea anticuada ni que sea controladora. Es natural que quiere saber a dónde está ese muchacho. Amén. Es natural, o sea, no se puede dormir. Y a veces son las 11 de la noche y mi esposa me dice, ¿has hablado con Jessica hoy tarde? No, ¿y tú? Tampoco. A textear. Is everybody home? Ya todo el mundo está en la casa. Luego texteando a David, al otro muchacho. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien, ya a dormir tranquilo. Amén. Es lo natural. Y es lo que vemos acá nosotros. Así rápido, una madre con una gran desesperación. Ella no tenía una manera de cómo protestar, pero a la misma vez vemos nosotros un dolor que no destruye la esencia. Llega una tormenta inesperada. O sea, le dan una noticia que realmente, me imagino que eso tuvo que ser devastador. Que ella está, como dicen, de lo más tranquilo, todo va bien, cuando dicen, vienen a llevar tus hijos porque van a ser ahorcados. Pero allí es donde vemos nosotros esta mujer en esa gran desesperación, porque como decimos nosotros, una tormenta llega en un momento inesperado. Pero es cuando también aquí dice, ¿verdad? Que en inglés es desperate time calls for desperate measurements. Como que dice momentos de desesperación lo llevan a uno a tomar medidas desesperadas, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen fuertes, es cuando, como dije, la guerra espiritual se pone bien fuerte. Pero este dolor no destruye la esencia de aquella señora con una determinación. Amén. Ya vamos a entrar más al fondo. Vamos a pasar aquí rápido mejor. En segundo lugar, vemos una madre con una determinación. En el versículo 9, dice la Biblia que entregó en manos de los gabaonitas a aquellos muchachos y estos los ahorcaron. En el versículo 10 dice que Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna de las aves del cielo, aquí lo voy a parafrasear, se parara sobre aquellos muchachos que estaban muertos. Amén. Aquí vemos nosotros una madre con una gran determinación. Esto era algo bien humillante, pero nosotros vemos acá que hay una madre con una gran determinación, y esos son las madres. Pero al final del día, esto va a traer, como decimos, un galardón por ese sufrimiento.
Amén. Allí es donde queremos llegar. Porque en un momento determinado la noticia llega donde el rey. Amén. Pero hágase esa, o sea, como quien dice, esa foto en la mente. Aunque no podemos ir nosotros, hay algunas fotos que se encuentran en línea con los muertos y aquella mujer sentada ahí, pero como que da cosa ver eso. Como dicen, rompe el corazón ver aquella condición que está pasando. Pero es una mujer que no se da por vencida a las circunstancias. Y yo siempre le digo a las personas, a las madres, a los padres, porque aquí vamos a aprender también nosotros los padres, a no cansarnos de cuidar por estos hijos. Amén. Porque tarde o temprano la noticia va a llegar al rey. Gloria a Dios por ello. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Me imagino que le llega la noticia a esta mujer. Y yo me pongo a pensar, porque cuando llegan las malas noticias, a veces lo que podemos hacer nosotros es ponernos a llorar. O empieza la desesperación. Y ella no tenía, como decimos, voz ni voto, pero sí sabía que algo se podía hacer. Y ella toma como decimos, un saco de silicio, algo, o sea, algo de lo que la gente usaba cuando había humillación, cuando había desesperación, se vestían de saco, se tiraban silicio sobre sí, se tiraban ceniza. Y esa era una seña que había una gran desesperación, y aquella mujer agarra su manto, me lo imagino yo a ella, quizás se va y dice, esto va a tomar bastante tiempo acá, pero yo me voy a preparar y voy a llevar un lugar, algo donde sentarme. Me imagino que pudo haber hecho quizás tal vez un tento, una pequeña carpa para sentarse, porque sabía que la espera iba a ser larga. Y ellas obviamente pues usaban la cosa en la cabeza. Y yo siempre me pongo a pensar, porque la Biblia dice que por 6 meses ella estuvo cuidando de las aves de rapiña, tanto las que llegaban en el día como las que llegaban de noche. Hágase la foto usted. Una noche se la puede pasar uno quizás sentado esperando a alguien. Pero 6 meses, 5 meses más o menos. Y aquellos animales rondando. Yo me imagino que quizás ella espantándolos, porque estaban aquellos muchachos ahí colgados en descomposición. Pero allí nos damos cuenta nosotros que una mujer tenía una gran determinación. No voy a dejar que estos animales vayan a destruir a mis hijos. Amén. Padres y madres, en este día, yo recuerdo un muchacho que oraba un día, decía, padre decía, hablándole a Dios, Dios, tú no me has dado hijos para que vayan a terminar en las maras, o vayan a terminar en diversos lugares, o en las drogas, o en alcohol. Y él no clamaba de rodillas, porque sabía que tarde o temprano la noticia iba a llegar al rey, que había una madre, que había un padre que no se cansaba de orar hasta que viera que Dios salvara a su familia. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria a Dios. Que no nos demos por vencida, que tarde o temprano la noticia va a llegar, pero debe de haber esa determinación. La Biblia dice que lo que se pide en secreto, Dios lo recompensará en público. Amén. Y yo sé que aquí hay muchos ejemplos de personas que han orado por sus hijos. Amén. Y que siguen orando por sus hijos y que no se dan por vencida. Yo sé que un día va a venir a los pies de Cristo. Yo sé que un día el Señor lo va a salvar. Y algunos han escuchado la historia cuando nosotros teníamos un hijo pródigo y pasábamos ahí por donde vivía ese hijo pródigo.
Y yo venía manejando y mi esposa al lado del pasajero y yo manejando. Y yo veía que ella, a medida que íbamos pasando a la par, su cabeza iba dando vueltas así, hasta que ya no podía ver la casita más. Y siempre era el único camino, es el que nosotros agarrábamos, pero siempre que pasábamos ahí era esto, viendo para el lado. Hasta el día que ya, como decimos nosotros, la fe no me alcanzó y le digo yo, tenemos que irnos dando o hacernos cuenta que este hijo pródigo no va a regresar a la casa. Y me vuelve a ver a mí como quien dice, what are you talking about? ¿Qué tú estás diciendo? ¿Dónde está tu fe? Tú eres el pastor, tú eres el padre. Pero ya yo veía, como decimos nosotros, ya prácticamente una derrota, una guerra que no se iba a poder ganar. Y me dijo estas palabras que a mí no se me olvida. I'm not gonna give up. I'm not gonna give up. I know my God is real. Yo no me voy a dar por vencida porque yo sé que mi Dios es real. Y como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Gloria a Dios. Y este es un mensaje no solo para los padres, no solo para las madres, sino para los padres, porque todos posiblemente tenemos un familiar que no está colgado siendo ahorcado, pero posiblemente está colgado en el alcohol, está colgado en las drogas. Ahí están esos animales queriéndoselo llevar, pero gloria a Dios por esas madres que no descansan, siempre espantando. Yo me imagino quizás hermana Rosa cuando estaba orando por sus hijos y decía, yo no me voy a ir hasta que vea que todos mis hijos han llegado al evangelio, colgados del alcohol, y ella posiblemente orando, espantando esos animales. No me los vas a quitar. Nuestra familia, nuestros hijos son para el Señor. La Biblia dice, cree tú y toda tu casa será salva. Y hemos hecho nosotros un trato con Dios que no vamos a dejar de clamar hasta que veamos toda nuestra familia que ha llegado a los pies de Cristo. Pero va a tomar esa rispa que está de noche espantando esos animales cuando no han llegado a la casa todavía y ya es noche, y a saber dónde estarán, a saber dónde andan. Pero ahí estamos, como aquella mujer que no se daba por vencida y decía, ya es noche, ya es tarde, pero ahí vienen esos animales. Seguí espantándolos. Me imagino que quizás la familia o alguien le llevaba agua, le llevaban comida, pero 6 meses es bastante tiempo. Y a veces nosotros nos cansamos en un ratito. Amén. Pero aquí es donde nosotros vemos que el amor de ella, en tercer lugar, la madre que intercede constantemente, que no dejó que las aves tocaran aquellos cuerpos. Amén. Allí es donde nosotros vemos que aquella perseverancia de ella rompe el silencio. Y es donde cierra el mensaje cuando dice que llegó la noticia hasta el palacio, donde el rey David. Hay una mujer allá cuidando a aquellos. Me imagino que a lo mejor David ha de haber dicho, ¿por qué hasta ahora me lo vienen a decir? 5 meses, 6 meses de que está esa mujer en vigilia, día y noche, cuidando aquellos cadáveres. A veces a uno le cuesta, como dicen, que llega a nuestro razonamiento. Amén. Una persona ya el siguiente día en descomposición ya se vuelve bastante incómoda la situación. Algunos han estado expuestos a eso. 2 días, 3 días. Y el cuerpo humano inmediatamente cambia de color también. Y ya imagínense meses en aquella condición. Pero ella estaba ahí, espantando los animales.
hasta que de repente llega la noticia donde el rey. Y dice el rey, esto lo tenemos que solucionar de inmediato. Y es cuando manda a traer los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán. Y dice, los vamos a bajar, aunque obviamente no se podían revivir aquellos cadáveres. Pero sí, dijo él, les vamos a dar sepultura, una sepultura digna con los grandes de Israel. Y los entierran junto a Cis, el padre de Saúl, junto con Saúl y junto a Jonatán. Ahí ponen aquellos cadáveres de aquellos muchachos. Pero tomó 6 meses de una persona que no se cansó de clamar por su familia. Amén. Yo admiro esas personas que realmente que son tenaces. Amén. Que no se dan por vencida. Voy a seguir orando por mi familia, porque eventualmente la noticia va a llegar al rey. Amén. En aquel momento yo sé que ellos esperaban que la noticia iba a llegar al rey. Ahora usted y yo tenemos otro rey, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que ha dado promesas para nosotros, al cual tenemos acceso. Amén. Que sé que tarde o temprano la noticia va a llegar al cielo. Amén. Que todavía falta alguien en la familia que no ha llegado al evangelio, pero va a llegar esa noticia al cielo. Ahora va a requerir de madres y padres que no se cansen de doblar rodillas y de estar espantando esos animales que se quieren llevar a nuestra familia. Pero va a requerir gente que realmente se pare en la brecha, como dijo el profeta Ezequiel. Cuando no había nadie, él dijo, yo me voy a parar en la brecha y voy a interceder por este pueblo. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde están las madres acá? Levanten la mano. Gloria a Dios. Amén. A lo mejor tiene un hijo pródigo, alguien de la familia que no ha llegado todavía al evangelio. Amén. Yo le garantizo que la noticia tarde o temprano va a llegar al rey, va a cruzar ese cielo y la respuesta va a llegar. Y la Biblia dice que lo que nosotros pedimos que en silencio, el Señor un día lo va a recompensar en público. Gloria a Dios. Y vamos a ver la respuesta a nuestras oraciones. Amén. Gloria a Dios. Yo les cuento, yo recuerdo cuando mi mamá y mi hermano Romeo el mayor llegaron al evangelio. Y no sé de dónde consiguieron, porque en ese tiempo no era así de fácil como hoy. Encontraron yeso del que se escribe en las paredes. Y habían escrito en las paredes de la casa: cree tú y toda tu casa será. Allí me aprendí yo ese texto. Cree tú y toda tu casa será salva. Y se aferraron a esas promesas. Amén. Que iban a ver venir la familia a los pies de Cristo. Y esa promesa sigue viva todavía. Va a llegar la noticia un día. Madres, padres, no se cansen de orar, porque va a llegar la noticia un día a donde el Señor. Amén. Va a llegar ese día y vamos a ver. La Biblia dice que nos acerquemos nosotros confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ese socorro. Posiblemente tiene usted un familiar, aunque físicamente está vivo, pero si no ha llegado al evangelio, la Biblia dice que está muerto en delitos y pecados. Pero el Señor va a escuchar esa oración y lo va a mandar a llamar. Amén. Nos ponemos en pie un momentito, por favor, los que podamos, y vamos a orar. Vamos a orar por esos familiares que no han llegado al evangelio todavía. Amén. A lo mejor usted tiene un hijo o una hija que no ha llegado al evangelio todavía.
no se dé por vencido. Y no se dé por vencido, porque la noticia va a llegar. Amén. O a lo mejor usted es esa persona que aún no conoce al Señor todavía. Amén. Ahí con los ojos cerrados donde está, me pongo a pensar si puede ser el último día de las madres que vamos a celebrar. Y el Señor viene este año. Amén. ¿Qué tal si la trompeta suena en esta noche? Y nos vamos con el Señor. Y los que no han recibido a Cristo todavía, o se ha alejado por alguna razón, yo quiero decirle que el Señor siempre lo está esperando con sus brazos abiertos. Y le dice: venid a mí tal como estéis. Trabajado, a lo mejor estás cargado, has tratado de diferentes maneras de arreglar tu vida y no has podido. Quiero decirle algo: la mano del Señor no se ha cansado, está estirada todavía esperando que vengan a Él. Tal como estéis, Dios te quiere hacer descansar. Ahí con los ojos cerrados, aquí solo hay dos jueces en este lugar. El Señor que lo está viendo desde allá arriba, y también su conciencia que le está diciendo en este momento: tú no estás listo para el encuentro conmigo. Si esta noche viniera el Señor, o este fuera el último día de su vida, ¿a dónde cree que se va a despertar mañana? No crea que es coincidencia que esté escuchando un mensaje de salvación una vez más. La paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios está ofreciendo es vida eterna para todo aquel que viene a Cristo Jesús. Si aún no ha recibido a Cristo y esta noche quiere hacer al Señor el Señor de su vida, Dios le ofrece vida eterna. Un día estará ya en el cielo con el Señor si algo llegara a pasar. Amén. Pero el Señor quiere salvarlo. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo, de los que están acá, y que hoy quiere hacer a Dios, a Jesucristo, el Señor y Salvador de su vida, ahí donde está puede levantar su mano y decir: yo soy esa persona que me alejé por alguna razón, pero aquí vengo de regreso. Aquí traigo estos pedazos. Yo sé que el Señor los puede poner juntos otra vez. O a lo mejor está allá en línea, en algún lugar del mundo. El Señor todavía le hace un llamado. Viene el momento que los libros se van a abrir y el Señor los llamará a todos. Gloria a Dios. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indianland y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.